Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las fracciones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados ABC. Sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, tenemos seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos este triángulo. Tenemos la hipotenusa. A esa hipotenusa recordemos que es el lado más largo de un triángulo rectángulo y está siempre al frente del ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. Ahí vemos un ángulo alfa cualquiera. Al lado izquierdo tenemos el cateto adyacente y al frente de ese ángulo alfa tenemos al cateto opuesto. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Llamémosle H a la hipotenusa, CO al cateto opuesto, CA al cateto adyacente. Veamos soluciones de algunos problemas. Calcular el valor de x de cada figura utilizando las razones trigonométricas. Bien, lo primero que debemos hacer en ese problema es ubicar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, sería 36. Recordemos que esa hipotenusa la ubicamos siempre al frente del ángulo recto, o sea, el de 90 grados. El cateto adyacente va a ser el cateto que se encuentra al lado del ángulo alfa. En este caso el ángulo alfa es de 28 grados y x será el cateto opuesto. Bueno, ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa y necesitamos hallar el cateto opuesto. De las razones trigonométricas mencionadas anteriormente, la razón que relaciona el opuesto y la hipotenusa es seno de alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que debemos hacer luego es reemplazar. Alfa vale 28 grados, cateto opuesto es x y la hipotenusa es 36. El siguiente paso es pasar ese 36 a multiplicar para dejar sola la x, despejarla. Nos queda de la siguiente manera, seno de 28 grados por 36 igual a x. Ahora debemos sacarle seno de 28 grados es igual a 0,46. Luego lo multiplicamos ese 0,46 por 36. Nos da 16,56. Ese es el valor de nuestro cateto opuesto. Bien, veamos un segundo ejemplo. Tenemos este triángulo, tenemos el ángulo alfa de 13 grados, tenemos la hipotenusa de x y el cateto adyacente que es 11. ¿Cómo identificamos la hipotenusa? Ya les he dicho anteriormente que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, además es el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Cómo identificamos el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está al lado del alfa, en este caso sería 11, y el que está al frente sería el cateto opuesto. Bien, ahora debemos saber qué razón, seno, coseno o tangente vamos a utilizar. Nos piden hallar hipotenusa y nos dan cateto adyacente. La relación que nos sirve para este caso es coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos. Alfa vale 13, cateto adyacente vale 11 y la hipotenusa en este caso vale x.
¿Qué debemos hacer? Aquí debemos despejar la X. La pasamos en el lugar de coseno de 13 grados. Y coseno de 13 grados lo colocamos en donde estaba la X. Hacemos un intercambio. Y queda de esta manera. 11 sobre coseno de 13 grados. Siempre que la variable esté en esa parte de abajo del denominador, hacemos ese proceso. Ahora lo que hacemos es calcular coseno de 13 grados, que sería 0,97. Y por último, dividimos 11 en 0,97. Eso es igual a 11,3. Es el valor de X, es decir, de la hipotenusa. Veamos este tercer ejemplo. Tenemos 36, X y 24. Aquí vamos a hallar el ángulo. Nos dan la hipotenusa y un cateto adyacente. La razón trigonométrica que relaciona cateto adyacente con hipotenusa es coseno. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. Alfa es X, cateto adyacente es 24, hipotenusa es 36. Dividimos 24 en 36, nos da 0,66. Aquí este paso es importante. Debemos cancelar ese coseno para que la X nos quede sola, despejarla. Para poder hacer eso, aplicamos tanto a la izquierda como a la derecha coseno a la menos 1, que también se le dice arcoseno. Al aplicarlo, nos cancela coseno y coseno y nos queda despejada la X. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle coseno a la menos 1 de 0,66 o arcocoseno de 0,66, pero en nuestras calculadoras, la mayoría de calculadoras dice coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0,66 es 48,7 grados. Ese es nuestro ángulo. Este proceso se debe hacer siempre cuando vayamos a hallar un ángulo. Veamos este cuarto ejemplo. Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza. La sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 6,7 metros y el ángulo que forma el cable con el suelo es de 39 grados. ¿A qué altura se encuentra la cometa? Veamos el dibujo. Aquí está Camilo volando la cometa. Nos están preguntando la altura. Nos dice que la sombra que alcanza es de 6,7 metros. En este caso la altura sería nuestro cateto opuesto. La sombra sería nuestro cateto adyacente, que es 6,7 metros. La hipotenusa, que para este problema no la vamos a utilizar. Ahora debemos saber cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar. Veamos. Nos están pidiendo la altura, nos están pidiendo el cateto opuesto y nos dan el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? En este caso sería tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores. Alfa es 39 grados, cateto opuesto, cateto adyacente 6,7. Para despejar el cateto opuesto, que en este caso sería la altura, pasa a multiplicar a tangente de 39 grados. Sacamos tangente de 39 grados en nuestra calculadora, nos da 0,8. Ahora lo multiplico por 6,7 y nos da 5,36. Esa es la altura que alcanza la cometa. Veamos este quinto ejemplo. Se desea sujetar un poste de 15 metros de altura con un cable que inicia de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 10.000 pesos. Hagamos el dibujo. Aquí tenemos el dibujo del triángulo, tenemos el ángulo, tenemos el poste que tiene una altura de 15 metros,
Nos están preguntando la hipotenusa. Buscamos una razón trigonométrica que asocie la hipotenusa y el cateto opuesto. Para este caso es seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo alfa vale 30, cateto opuesto 15 y la hipotenusa no la conozco. Recuerden, cuando la variable está en la parte de abajo, la intercambio con seno de 30. Me queda así de esta manera, 15 sobre seno de 30 y la h queda despejada a la izquierda. Calculo seno de 30, eso me da 0,5, divido 15 en 0,5, me da 30. 30 son los metros de cable que necesito para sujetar el poste, pero el problema no termina ahí. Debo calcular el precio del cable. Cada metro cuesta 10.000, por lo tanto multiplico esos 30 por 10.000. Al multiplicarlo nos da 300.000 pesos, nos cuesta 2 metros de cable. Muy bien, muchachos, eso es todo.